Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta, un podcast que trata sobre sociedad, política, cultura y temas diversos. Y bueno, en el tema de hoy vamos a hablar de un pensador muy importante para la cultura, la filosofía, incluso la política occidental, que no es otro que el conocido Friedrich Nietzsche. En este caso, primero hacer una breve biografía de Nietzsche, que fue un filósofo alemán que nació en el 1844 y murió en el 1900 en Alemania, tanto su nacimiento como su muerte. Y bueno, otro filósofo posterior, Paul Ricoeur, bautizó a Nietzsche junto con otros dos elementos de un gran potencial filosófico como Karl Marx y Sigmund Freud como los maestros de la sospecha. Y bueno, ¿por qué los llamaba así? Bueno, realmente porque estos tres pensadores, digamos que visualizaron una realidad o tenían un punto de vista tanto filosófico como social de la época en la que vivían, donde mostraban o denunciaban una especie de realidad oculta detrás de una falsa apariencia, como que había que indagar en la sociedad, había que indagar en la época en la que vivían, porque la sociedad, la realidad no se mostraba de una manera clara y evidente, sino que además se ocultaba detrás de una intencionalidad que cada uno argumentaba de una manera. Por ejemplo, para Karl Marx la realidad pues se escondía detrás de la explotación económica, que es algo bastante conocido, ¿no? en toda su obra, que bueno, culmina con obras como El Capital, un Manifiesto Comunista. Luego, por otro lado, Freud, que se engloba más en el campo de la psicología, habla mucho de la represión del inconsciente, a través de la teoría psicoanalítica, que es un campo que hoy no vamos a tocar en este podcast. Y por otro lado, Nietzsche, que es el autor que queremos tratar hoy, digamos que empieza a vislumbrar una realidad oculta que se esconde a través de lo que él denomina el rencor del débil. Y bueno, luego veremos, ¿no?, todo lo polémico que es Nietzsche, pero en este caso, la filosofía de Nietzsche parece que pretende como una reconfiguración de la figura del hombre, de la manera que tenemos incluso de autopensarnos los humanos en su época. Entonces Nietzsche lo que quiere es superar las losas que simbolizaban para él como un resentimiento, y además un resentimiento y una compasión que él rechaza concretamente, ¿no? O sea, tajantemente. Y bueno, la verdad que Nietzsche es un filósofo que es muy polémico, pero que se pelea todo el tiempo con el orden, con el sistema y con el método de entender la realidad de su época. Entonces esto lo hace un autor muy interesante para estudiar, porque es un autor que deconstruye totalmente la manera de pensar occidental del siglo XIX e incluso del siglo XX, porque la filosofía del siglo XX está en un continuo diálogo en muchos aspectos y muchos autores con los postulados de Nietzsche. También con Marx, evidentemente, y sobre todo en la sociología, pero Nietzsche también es otra rama de pensamiento que tiene un hilo de diálogo con otros pensadores muy grande, como pueden ser Foucault, Derrida, el propio Heidegger u otros filósofos mundialmente conocidos. De esta manera, también cabe remarcar que el pensamiento de Nietzsche es muy camaleónico. Hay interpretaciones de lo que él postula, pues incluso de anarquistas a socialistas, democráticas, antidemocráticas y también fascistas. No podemos olvidar que, aunque sí que es verdad que hay una reinterpretación de los postulados de Nietzsche, influyó bastante en la ideología nacionalsocialista de su época, de la época en este caso, que luego precedió al partido nazi, al Tercer Reich, etc.
Y bueno, la obra de Nietzsche es bastante amplia, pero en el episodio de hoy nos vamos a centrar concretamente en uno, posiblemente en su obra más conocida y puede ser que también la de mayor envergadura, además por su calado en, en la filosofía contemporánea, que es el libro Así habló Zaratustra, que Nietzsche escribió en 1883 y bueno, este libro realmente es un libro muy interesante donde a través de la metáfora, porque parece no es un libro que siga el canon filosófico, sino que es un libro que está lleno de metáforas. Nietzsche no hace un texto dogmático ni un texto académico de la época como escribían los filósofos de su época, ni mucho menos, sino que realmente se acerca muchísimo a la poesía. Por eso también genera rechazo y generó rechazo en gran parte de la filosofía. Y bueno, a través como he dicho, de la metáfora, pues pone, digamos, en jaque la idea de lo que es ser un humano y la idea de ser humano, cómo nos vemos y cómo nos definimos. Y entonces lo que este libro invita realmente es a deconstruirse a uno mismo de manera bastante radical. Sí que es preciso apuntar quizá que uno de los aspectos que dota de una particularidad muy concreta a la filosofía de Nietzsche es su capacidad de generar debate. Él tiene una manera de escribir abstracta, metafórica, y claro, eso lo que lleva a dar pie es que la gente interprete como le da la gana en muchas ocasiones lo que Nietzsche dice. Y realmente Nietzsche buscaba esto. Esto no es algo que surja por casualidad, sino que Nietzsche tiene una manera de escribir, una manera de expresarse y una manera de entender la filosofía que está buscando esto continuamente. Así pues, Nietzsche es, digamos, un pensador, un filósofo totalmente rompedor con lo que se está viendo en su época, en finales del siglo XIX y principios del XX, aunque muere en 1900. Y bueno, esta característica hace que Nietzsche y su libro, Así habló Zaratustra, como ya se ha dicho antes, pueda ser interpretado desde puntos de vista infinitos y además creo que vamos a ahondar ahora un poco en mi punto de vista personal de la obra, pero si os invito a que lo leáis y veréis cómo seguramente vosotros penséis o lleguéis a otras conclusiones. Entonces, en resumidas cuentas, digamos que el libro, haciendo una sinopsis, habla de un profeta que se llama Zaratustra y que, bueno, pues después de muchos años que se ha tirado de meditación, digamos en un aislamiento que se ha autoinfligido, pues vuelve a la sociedad para predicar lo que su cabeza ha ido amueblando después de muchos años en el exilio y bueno, como un ermitaño. Y Nietzsche con esto está parodiando realmente el Nuevo Testamento. Así que digamos que Zaratustra sería como una especie de nuevo Mesías, portador del pensamiento mesiánico, pero que realmente es el pensamiento de Nietzsche. O sea, Nietzsche se está haciendo pasar su pensamiento como si fuera un pensamiento revelador, un pensamiento, digamos, que viene de un Mesías, además con un tono evidentemente irónico, como luego veremos. De todas formas, hay que destacar que en realidad existió Zaratustra y que fue un profeta persa conocido como Zoroastro, si lo queréis buscar por curiosidad. Y bueno, parece que Nietzsche adopta este personaje un poco para crear su nuevo Mesías, digamos. Claro, porque este persa es extranjero y es alguien extraño que no lo conoce mucha gente en aquella época. Y bueno, simboliza realmente un pensamiento diferente. Es como que Nietzsche quiere crear una figura de extrañeza, de otredad con este personaje. Y bueno, cuando Zaratustra, como os he dicho, baja al mercado y todo esto,
a predicar con lo que él ha aprendido en su aislamiento, pues bueno, empieza a hablar de que hay una llegada inminente del suprahumano o el superhombre. Realmente la traducción correcta del alemán es el suprahumano. Entonces empieza a predicar con esta idea y además defiende que es inevitable llegar a este estado, porque además estamos viviendo en aquella época los tiempos del último hombre. Es decir, la noción de hombre se está acabando, la cultura occidental está obsoleta y bueno, va a haber un cambio inminente que Nietzsche anuncia a través de toda esta historia, de esta metáfora. Una de las cosas que más critica Nietzsche es que tenemos una visión del humano estática cuando él piensa y ve al humano como un hilo, ¿no? Como devenir, como un tránsito. Que realmente somos dinámicos y que nos asemejamos más como a un proceso que algo estático. Y basándose en esto, Nietzsche habla de un proceso de transformación, concretamente, que nos va a llevar al superhombre, llamado las tres transformaciones. Y aquí hay un relato donde los humanos, debemos pasar para llegar al suprahumano por tres estadios. En primer lugar, por el estadio del camello, donde se simboliza, digamos, de manera metafórica, formar parte del rebaño, donde la joroba del camello es, digamos, como el peso de las normas sociales de la época, etcétera. Digamos que el camello es un ser humano domesticado. Pero dice Nietzsche que si continuamos evolucionando y progresando, encontrándonos a nosotros mismos en este proceso de llegar al suprahumano, pues nos convertiremos en leones. Y para él este felino representa un despertar, ¿no? El humano despertado se ha dado cuenta de que forma parte de un rebaño y se libera de las cadenas. Así que bueno, es como que nos liberamos, ¿no? Nos liberamos de todas esas imposiciones sociales que llevábamos en la joroba del camello. Pero bueno, esto no garantiza realmente una libertad real, porque bueno, el león realmente ha surgido a causa de que antes éramos un rebaño, éramos unos camellos. Y por tanto nos vincula directamente a este estado interior. Entonces hay que desligarse de todo eso. Y para eso hay que convertirse en otra figura que Nietzsche cataloga o defiende como la figura del niño. Para Nietzsche, el niño es, digamos, el estado que nos va a permitir llegar al superhombre. ¿Por qué? Porque, bueno, para Nietzsche el niño es la creación pura, te va a permitir desarrollar nuevos valores, nuevas ideas, tienes la mente totalmente predispuesta a deconstruirte y a construirte sin parar, ¿no? Los niños, esa famosa frase, ¿no? de que argumenta que los niños son esponjas. Pues va por ahí el asunto de esta argumentación de Nietzsche. Entonces, por tanto, el concepto de suprahumano, digamos que no es una versión mejorada del humano como Superman ni alguien biológicamente superior como podían argumentar, por ejemplo, los nazis, no. Realmente es algo diferente y esto ya es mi interpretación. El suprahumano posiblemente sea alguien que es consciente de que el humano es casual, es contingente, es un animal además, porque Nietzsche defiende mucho lo de que nos reencontremos con nuestro lado animal. Y bueno, como decía, ¿no? Es un ser humano que es consciente y que va desenmascarando todas esas categorías que se dan por sentado, todas esas categorías de saber, la normalización de la realidad y que nosotros entendemos como naturales. Por tanto, bueno, el suprahumano es entender que las personas pues son como también esclavas de sus dogmas y que nadie tiene la verdad absoluta de la realidad. Entonces Nietzsche nos invita un poco a reconciliarnos con nosotros mismos y con la muerte, con las pasiones y con el sufrimiento. Así que nada, este es el final del podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que penséis en vuestro proceso de suprahumano y nos vemos en la próxima.